Saludos, con este video cerramos el estudio del caso de factorización factor común, en este caso el factor común por agrupación de términos. Como decía en el video introductorio, no es el caso más utilizado. Yo diría que por cada 1000 ejercicios que yo he hecho en mi vida de factorización, si he encontrado uno o dos que se resuelvan por este caso, o de aplique este caso, ha sido demasiado. Sin embargo, es bueno conocerlo porque nos abre las puertas a resolver ciertos ejercicios que, aunque no son tan usuales en todas las carreras, sí que en algunas lo son. Vamos a empezar con 4 ejemplos, primero que todo. Y en este caso consiste en lo siguiente. Recordemos que estamos viendo el factor común. Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, este tiene la A y la X como parte literal, la B y la X, y dice, bueno, aquí la X está en común. Aquí tienes la A y la Y, pero fíjate que ya no aparece la X. Es decir, no todos tienen un factor común. Hay algunos de ellos por grupos que pudiesen agruparse, valga la redundancia, que sí poseen un factor común. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos agrupar estos dos porque tienen en común x cuadrado y agrupar estos dos porque tienen en común y cuadrado. También se puede resolver teniendo en común, en este caso, a cuadrado estos dos y estos teniendo en común, por ejemplo, el factor menos 7b. Es decir, que algunos casos de estos tienen dos maneras de resolverse. Este en particular sí las tiene, pero voy a resolverlo por una sola. Ya la otra pues quedará de pronto como una especie de tarea, ¿no? Diría yo. Entonces, ¿cómo agrupamos? En este caso, escribimos el polinomio tal cual como aparece originalmente. A cuadrado x cuadrado, perdón, menos 7bx a la 2 más a la 2 y a la 2 menos 7b y a la 2. Y ahora hacemos el proceso de agrupación. En este caso, agrupar simplemente significa pues escribir unos paréntesis. En ese caso estoy agrupando los dos primeros términos. Y acá agrupo estos dos de esta manera. Eso no cambia nada, como veremos en este primer ejemplo, cuando el signo que está en el medio es un más. Porque cuando el signo que va a quedar en el medio es un menos, se tiene que hacer cierto cambio allí. Ya estaremos explicando en los otros ejemplos. Y en este caso sacamos el factor común de cada una de estas agrupaciones. En el primero, como habíamos dicho, tiene como factor común la expresión x cuadrado. Y al dividir estas dos expresiones entre x cuadrado, va a quedarme a cuadrado menos 7b. Y en esta otra expresión, el factor común es y cuadrado. Entonces factorizamos el y cuadrado y va a sobrevivir la expresión. Al dividir esto entre y cuadrado, sobrevive a cuadrado. Y al dividir esta expresión entre y cuadrado, va a sobrevivir menos 7b. Y así logramos conseguir que este sea un factor común donde el factor común es un polinomio, que es el caso que vimos anteriormente. Aquí lo que tenemos que hacer es, como habíamos indicado, el factor común cuál viene siendo a cuadrado menos 7b, y eso va a multiplicar a estas dos expresiones que quedan por fuera, a la suma o resta de estas dos expresiones que quedan por fuera de los paréntesis, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado. Y con eso finaliza la factorización. En este caso acá, nuevamente, como indicamos, vamos a agrupar, bueno, reescribimos primero que todo el polinomio, x a la 3 más 5x a la 2 menos 2x menos 10. Podríamos hacer aquí varias agrupaciones. En este caso, por ejemplo, si agrupamos estos dos primeros, tienen en común la x, y estos dos parece que no tienen nada en común, pero ambos coeficientes son múltiplos de 2 y suele ser bastante útil esa parte de los coeficientes en este caso. También se pudiese, por ejemplo, agrupar estos dos y se pudiesen agrupar estos dos. De pronto se llegaría a algo, pero no, ya habría que rayar, ¿no? A ver a qué se llega. En ese caso, uno agrupa en la primera sospecha que tiene. Si de pronto eso no funciona,
Entonces, pues prueba por otra agrupación. ¿Qué significa no funcionar acá? No funcionar significa que no me va a quedar un factor común. Es decir, que las dos expresiones que quedan dentro de paréntesis no son iguales. Si no son iguales, significa que esa agrupación no servía como tal y hay que recurrir a otra. Entonces, en este caso, como decía, agrupar es simplemente poner un paréntesis acá, que allí no va a afectar nada al principio, y poner un paréntesis aquí, pero ojo que este paréntesis sí va a ser un cambio. ¿Por qué? Porque este menos de aquí solo afecta al 2x, no está afectando al menos 10. Entonces ese 10 es negativo, la expresión es menos 10. Si yo pongo un paréntesis acá, la igualdad no se está conservando. Porque al tener este menos que está afectando a los dos, sí, el 2x sigue siendo negativo, pero el 10 ya sería positivo por aquello de menos por menos es más. Entonces el cambio que hay que hacer aquí es, así está. Cuando el signo que va a quedar aquí en la mitad es un menos, tú pones el paréntesis y al segundo término lo cambias de signo. No estoy diciendo que pones más, sino que si es menos, pones un más. Y si es un más, pones un menos. Lo vas a cambiar de signo. Y aquí haces, ahora sí, el factor común. En la primera expresión, el factor común es x cuadrado. Al factorizar ahí x cuadrado de la expresión x a la 3, va a sobrevivir x. Y de la expresión 5x cuadrado, va a sobrevivir 5. Menos, aquí voy a factorizar, como había dicho, el número 2. Al dividir 2x entre 2, va a sobrevivir x. Y al dividir 10 entre 2 va a sobrevivir, a quedar 5. Luego aquí fíjate que lo que queda dentro de paréntesis son dos expresiones iguales. En ese caso hemos conseguido un factor común, que en este caso es un polinomio. Y nuevamente, como habíamos visto en el video anterior, el factor común es x más 5 y el otro factor va a ser estos dos que están por fuera de los paréntesis, que en este caso es x al cuadrado menos 2. Dicho esto, ya podemos agilizar un poco en este, digamos, la agrupación va a quedar así. Agrupo x a la 5 con x a la 4. Y agrupo, en este caso no cambia ningún signo porque el que queda en la mitad es un más. Va a quedar x más 1. De la primera expresión factorizo x a la 4. Porque ambos tienen x, de la primera agrupación, ambos tienen x. Y el menor exponente, el que aparece, es 4. Entonces, al dividir x a la 5 entre x a la 4 queda x. Y al dividir x a la 4 entre x a la 4 va a quedar 1. Y en la otra expresión, uno queda como que, bueno, ¿y cuál será allí lo que tengo que sacar, no? Porque, qué sé yo, podría imaginarse un 1 acá. Y lo único que podía sacar es un 1 como coeficiente. Y resulta que sí, esa vendría siendo la respuesta. O sea, en ese caso, como no hay nada que sacar, nosotros podemos escribir la expresión tal cual. Porque aquí lo que interesa es que en este paso, las dos expresiones que quedan dentro de paréntesis sean iguales. Y en este caso lo cumplen. Y en este caso hay que imaginar, aunque parezca muy obvio, un 1 que aparece multiplicando esa expresión. Es decir, que la factorización va a ser x más 1 que multiplica a x a la 4 más 1. En este caso, vamos a probar con la agrupación de 1 más x más la agrupación de 3xy con 3y. Si de pronto esta agrupación, como digo, en el siguiente paso, estos polinomios que quedan dentro de paréntesis no son iguales, te toca agrupar de otra manera. De pronto agrupar este con este, agrupar este con este, que no hay ningún inconveniente en eso. Entonces acá, fíjate que al principio queda 1 más x. Entonces ya vimos que no hay mucho que hacer, ¿no? No hay mucho que... No hay un factor allí que sacar, salvo un 1. En este caso, en el otro paréntesis sí podemos factorizar un 3 y factorizar la y. Al dividir 3xy entre 3y, se cancela el 3, se cancela la y sobrevive x. Y al dividir 3y entre 3y, ya hemos visto que al dividir una expresión entre sí misma, siempre va a sobrevivir un 1. Ahora, tal vez tú dirás que lo que quedó aquí dentro de paréntesis no es lo mismo, pero sí. Solo que están reordenados de una manera diferente. Entonces acuérdate que el orden de los sumandos no altera el resultado. O sea que la suma es conmutativa. O sea que yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 1 más x lo puedo escribir como x más 1. Más
Y esto si lo dejo igual, 3y que multiplica x más 1. Y recuerda que es útil imaginar el 1 aquí, que en realidad aparece, solo que no cambia nada, ¿no? Entonces por eso no suele escribirse. Y aquí la factorización va a ser, el factor común es x más 1, y los elementos que aparecen por fuera de paréntesis son 1 más 3y. Vamos ahora con un ejemplo donde apliquemos esto de la factorización, como hemos venido acostumbrando haciendo. Nos piden resolver la siguiente ecuación cúbica: 3x a la 3 más 2x al cuadrado menos 12x menos 8. Cuando tú vas a resolver esta ecuación, ya existe una fórmula general, donde tú solo reemplazas unos números y sacas unas cuentas. Para las expresiones cúbicas también las hay, pero por algo no las enseñan en los colegios. Tal vez como que es más fácil recurrir a otros métodos, o como que hay cierta complejidad en el manejo de las raíces de un polinomio cúbico. En este caso, podemos intentar aquí, ¿no? A ver que llegamos a una agrupación de términos. Por ejemplo, para resolver la ecuación, reescribimos nuevamente 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 12x menos 8 igual a 0. Te vamos a agrupar los dos primeros términos, que serían 3x a la 3 más 2x a la 2. Luego viene un menos, y recordemos que en el menos, este primer término queda igual y el otro cambia de signo, para que se pueda conservar la igualdad. En este caso, ¿qué factor común tienen estos de aquí? Bueno, tienen el x cuadrado. Factorizo y va a quedar aquí 3x más 2. Menos, y aquí factorizo el coeficiente, el máximo común divisor de 12 y 8, que en este caso va a ser 4. Y al dividir 12x entre 4, el resultado va a ser 3x. Y al dividir 8 entre 4, el resultado va a ser 2. Entonces funciona en este caso porque los dos elementos que quedan, los dos polinomios que quedan dentro de paréntesis son iguales. Si no, tienes que buscar otra agrupación, otra forma de agruparlos. Y si ninguna forma de agruparlo funciona, significa pues que no se puede resolver. O tal vez no se puede resolver por este método, ¿no? O tal vez sí, pero haciendo ciertas cosas que más bien parecen artificios matemáticos, que de pronto los seguimientos y procedimientos a los que uno está acostumbrado. En este caso, recordemos que aquí el factor común es un polinomio que es 3x más 2, que queda multiplicando la expresión x al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces recordemos que muchos de los ejercicios solo nos piden factorizar por factorizar, pero una de las utilidades de la factorización es resolver ecuaciones cuando están igual, cuando uno de los términos de la ecuación es 0. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas una suma y la igualas a 0, es difícil encontrar los resultados. Pero cuando tú tienes una multiplicación y el resultado es 0, es porque alguno de esos factores puede tener la culpa. Entonces, en este caso, o el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. De aquí, la resolución de esta ecuación sería el 2 del otro lado negativo y el 3 pasaría a dividir, y esta es una de las soluciones. Y esto también se puede resolver por otro caso de factorización, que es la diferencia de cuadrados, que lo estaremos viendo más adelante, pero puede, no precisamente tiene que resolverse por ese método. También tenemos la opción de el 4 para el otro lado positivo, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, y en ese caso, al sacar raíz cuadrada a ambos lados, se cancela la raíz de este lado, pero en este caso va a quedar más o menos la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y como podemos ver, aquí están las soluciones. Aquí, como ya me he ido acostumbrando, grafico la expresión, visto como una función que depende de x. Y fíjate que aquí están los ceros del polinomio. Es decir, esas expresiones donde la gráfica corta el eje x, aparece menos 2, aparece 2, y el otro punto de corte del eje x vendría siendo por aquí, que es menos 2 tercios. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video.